como técnico de repente tenemos que marcar, bueno, hasta acá vamos a aprender sin tener un retorno y después vamos a aprender y tener un retorno. Y esa es una siguiente etapa también. Y uno de lo que ayudaron muchísimo fue estar metido en este mundo de emprendimiento porque se hablaban de otras cosas. No era solamente crear nomás, sino ciencias. Hablaban de ganancias, de números, de partners, sociedades, de marketing, publicidad. Hablaban de términos que yo nunca había escuchado y que al final del día, por más de que uno haga servicio o va a presentarse para un trabajo o va a tener su propia empresa, uno tiene que saber vender, ¿verdad? Lo que uno sabe hacer. Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés. Hoy tenemos como invitado a Abdón y él es ingeniero electrónico de la Facultad Politécnica. Aparte es un maker y una persona que tiene un montón para contarnos sobre el área de creación y de productos digitales en cuanto a la elaboración, por ejemplo, de 3D y otras tecnologías muy interesantes de la cual vamos a estar hablando hoy, y específicamente lo que es el Fab Lab. Pero antes de eso, Abdón, ¿nos puedes contar un poquito em, más sobre vos y bueno, cómo llegaste hasta donde hoy estás? ¿Qué tal, Rodri? Un placer de participar del podcast después de haber eh, visto, ¿verdad? Muchas personas súper interesantes durante todos los podcasts que hicieron, todas las ediciones. Y nada, totalmente honrado por ahora ser parte yo del podcast. Y nada, respondiendo a tu pregunta, voy a pensar un poco de cómo resumir, pero yo creo que la mejor forma de entender el contexto de cómo se dieron dando las cosas para que yo esté acá en el podcast hablando de Fab Lab y de fabricación digital es entendiendo un poco mi historia, ¿verdad? Mi historia técnica básicamente comienza en cuando yo estaba terminando el noveno grado. Lo que sí que yo hice un curso de reparación de computadora. Ese fue el inicio básicamente de todo lo que yo sé de cuestiones técnicas y también yo como persona porque le conocí a muchas personas en el proceso. Ese año siguiente, ya al terminar el noveno grado, yo entré en el colegio técnico y ahí hice electrónica. Entonces, ahí se me abrió un mundo de, vamos a decirle, posibilidad de creación, de poder soldar, de poder crear. Ya desde antes luego tenía luego esa necesidad de crear, de fabricar cosas. Es lo que yo empezaba a buscar, ¿verdad? Es lo que más aspiraba. Lo más natural, si es que seguí electrónica en el técnico, es continuar en algo relacionado al menos. Para muchos no es el caso, pero para mí sí, porque me gustaba mucho eso, o me gusta mucho el área electrónica. Pasé a la facultad, me fui a la facultad y ahí, como la Facultad Politécnica tiene las opciones de énfasis, el énfasis que yo elegí fue mecatrónica. Mecatrónica tiene una particularidad que es como un generalista, básicamente. O sea, no sabe muy bien de algo, sino que sabe de muchas cosas. Entonces, esa cantidad de información que recibía también me dio la oportunidad de poder explorar muchas cosas. En este caso, serían los software CAD, ¿verdad? Que son los software de diseño 3D. Entonces, todo ese conocimiento iba tipo despertando así curiosidad en lo que es el mundo digital. Luego en el año 2014 cambié totalmente mi visión, porque yo sí un espacio americano que se llama Benjamin Franklin Science Corner, que estaban buscando voluntarios para poder participar en las ferias de ciencia que estaban organizando eh, ex estudiantes de Fulbright, es becado Fulbright, que se llamaba Techau. El trabajo que yo tenía que hacer como voluntario era hacer algún proyecto y ir a hablar después en las ferias. Entonces ahí yo aprendí varias cosas, ¿verdad? Principalmente al poder
contar lo que yo sabía, que normalmente yo dejaba así para mí nomás. Y este espacio me dio la oportunidad de poder contar. Lo otro, de tener la capacidad de aprender algo rápido y poder enseñar a nuevos voluntarios o a clases. Y después la otra cosa muy importante es que a través del trabajo voluntariado yo aprendí inglés. Y ese aprender el idioma inglés fue un salto así gigantesco, porque empecé a explorar informaciones que antes no tenía acceso por la limitación. Entonces, lo que me dio esa experiencia de conocer inglés, aprender cosas nuevas, fue bastante interesante. Ahora, con respecto a lo que es fabricación especial específicamente, dentro del espacio americano del Benjamin Franklin había una impresora 3D y ese era la impresora más cool que había de lo que yo conocía al menos, porque era 2014 y no había mucha impresora y todas eran así súper caras, eh, todo era súper nuevo en ese entonces. Y yo tuve la oportunidad de aprender a usar, aprender a reparar, y todo fue por mi cuenta, ¿verdad? Entonces ahí empezó toda esta revolución, vamos a decir, interna de qué es fabricación digital, de modelos 3D, cómo fabricar, pero siempre era de algo digital a algo físico. Esa habilidad después luego me dio la oportunidad de poder trabajar en POP Paraguay, que es una organización sin fines de lucro que hacía justamente impresión 3D, pero lo que hacía era aplicarlo para fabricación de prótesis, de brazos, manos y piernas. En ese entonces, que fueron 2016, la organización estaba trabajando en Lofis, ¿verdad? Que es un espacio coworking, y ahí fue donde conocí a muchísima gente. De hecho, que ahí te conocí, Rodri, todo lo que hacían con Hero Labs y todas las empresas diferentes, con diferentes especialidades, diferentes personas con diferentes experiencias, ya sea en el mundo de emprendedurismo. Y ya haciendo un análisis ya al pasado, me doy cuenta que ese grupo era básicamente el grupo de gente que ahora está trabajando mucho en el mundo emprendedor acá en Paraguay. Entonces, oportunidad de trabajar en Po Paraguay, aprender todo lo que tenga que ver de prótesis y demás, me dio la oportunidad de conocer mucha más gente de lo que era, en lo que estaban en el mundo de lo que es emprendedurismo y empresas también en Paraguay. Mi ciclo termina ahí, lo que hago es pasantías en la universidad, hago en dos laboratorios, uno en un laboratorio de biología molecular vegetal, en donde tuve la oportunidad de poder aprender sobre biología, específicamente sobre bioinformática, y entonces ayudé a colaborar, o sea, colaboré a hacer un software, una herramienta que le ayuden a los biólogos para poder hacer, ¿cómo se dice? Vamos a decirle como recetas de moléculas, ¿verdad? Para diferentes aplicaciones. Y la otra pasantía que yo tuve fue en el Fab Lab justamente de la Universidad Nacional de Asunción, que eh, justamente es el primer Fab Lab del Paraguay, que es súper importante comentar de que en el Paraguay el primer Fab Lab que se creó fue con fondo del CONACYT y trabajaron muchísima gente. De hecho que para hacer el laboratorio hubo una contraparte de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, y también hubo colaboraciones de otras facultades. O sea, no es solamente una sola facultad ni una sola persona, fue un trabajo de muchos y aparte otra vez de fondos del CONACYT, ¿verdad? Para muchos que no están en el mundo de lo que es investigación y más, no sabe dónde se van de repente los fondos o qué es lo que se hace. Lo que sí que con todo esto
este trabajo se creó el primer Fab Lab del Paraguay. Después ya empezaron a aparecer otros más por ahí, en otros lugares. Estar en el proceso de crecimiento de ese Fab Lab mm, fue interesante para mí, ¿verdad? Porque yo entré como pasante, después esa pasantía me dio la oportunidad de poder viajar para poder estudiar un curso internacional de fabricación digital que se llama Fab Academy. Y luego, con ese conocimiento, volví al Fab Lab para poder eh, aplicar ese conocimiento, de poder completar todo lo que faltaban, de organizar las máquinas, qué sé yo, ensamblar, hacer todas las tareas, hacer entrenamientos. O sea, el objetivo era de que con ese conocimiento se pudiera hacer el Fab Academy en Paraguay. Eso fue en 2019. 2020 viene la pandemia. El trabajo que hicimos fue fabricación de protectores faciales. Si bien hubieron muchísimos makers que trabajaron en ese entonces fabricando, algo que aportó el Fab Lab fue documentación, registro de todas las cosas que se hicieron, no solamente en fotos, sino en números de referencias a quienes se le dieron estos protectores. Entonces, a la hora de mostrar un impacto o de dar valor a lo que uno hace, la documentación es súper importante. O sea, que quería mencionar Puente, nomás esto, porque muchas veces muchas personas dicen que no, nunca hicieron nada, pero en realidad hicieron mucho, pero no hay documentación de eso nomás. Y eso sirve muchísimo como portfolio, como registro de que uno es súper capaz, solamente que no hay registro, ¿verdad? mencionaste al Decime. principio el hecho de que cuando estaba empezando tu carrera, cuando eras joven en el noveno grado, te encontraste con las personas correctas, dijiste, ¿verdad? Estuviste en el lugar correcto, en un Sí, colegio sí, sí. donde te dio y te potenció de alguna manera las habilidades que ya tenías anteriormente y que esa curiosidad que ya estaba latente antes de entrar al mundo académico en el colegio. Y luego eso se volvió a potenciar en la universidad, Ujú. entrando, ahora teniendo esa posibilidad de formar parte de un grupo también, dentro de todo privilegiado en Paraguay, que pueda acceder a una educación terciaria y obviamente en las mejores universidades de Paraguay, ¿verdad? Es lo mejor que tenemos en cuanto a instituciones académicas como es la Universidad Nacional de Asunción. Y luego mencionaste de nuevo el ecosistema del Office. Parecería ser que todo tu camino, si bien parte, vamos a decir, movido por tu curiosidad, también ayudó estos ecosistemas que mencionaste a lo largo de tu carrera, que hicieron a que vos te pudieses apalancar o utilizar estas plataformas para llegar a donde llegaste. También mencionaste el Science Corner, que es un espacio súper, súper interesante. ¿Cómo decís que todos esos espacios colaboraron a que vos puedas desarrollarte como profesional? Y última cosita más, también mencionaste el idioma inglés y es también como, vamos a llamarle como un habilitador, el ecosistema y el idioma, ¿verdad? Te habilitaron, te abrieron un horizonte que, que te permitió, vamos a decir, continuar tu carrera y florecer como con todos los otros proyectos que nos vas a estar contando. Sí, Contame un sí. poquito sobre esa reflexión. Para comentar nomás algo marcante, marcante, ¿verdad? El, el inglés como habilitador yo menciono porque fue mi experiencia, ¿verdad? Pero hubiese sido también diferente, puede ser portugués o cualquier otro idioma, solamente que el contexto en el cual yo estaba metido era eso. Pero el inglés como tiene, como es un idioma básicamente universal, ciertas cosas. Yo creo que así principal de estos espacios, o sea, del espacio americano principalmente, es esas conexiones, ¿verdad? De haber conocido a muchísima gente súper genia paraguaya
ahora sí súper top porque el espacio americano está dentro de la sociedad científica. Entonces, esa interacción con gente súper interesante, paraguaya interesante, es totalmente diferente, ¿verdad? Además, el poder ser adjudicado con una beca para estudiar inglés, ¿verdad? Que fue también. Y la verdad que el aporte así es increíble. Yo creo nomás de que la gente no valora tanto también el hacer voluntariado, ¿verdad? Porque ese voluntariado, básicamente vos haces lo que querés, ¿verdad? Esa es la restricción, ¿no? No es que vos haces por plata o algo así, pero a la par te sirve también o es una oportunidad para que vos puedas tener también como un bagaje de trabajos y también de poder aprender, ¿verdad? Yo creo que la experiencia, ponerle laboral, es lo más básico, pero como formación como persona puede decir, súper, súper grande, ¿verdad? No sé Ahí si me preguntaste mencionar otra cosa. también, no, 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 sí, es súper. Mencionar también, ¿verdad? Que siempre yo digo, siempre hay que primero dar, dar, dar y después recibir. Por sobre todo en el mundo laboral y por sobre todo cuando uno está comenzando, que fue en los inicios de tu carrera, ¿verdad? Cuando uno empieza a moverse directamente por el dinero al principio, o se empieza a desesperar porque no está recibiendo de alguna manera lo que uno espera al inicio, puede ser contraproducente porque, porque realmente uno, si bien tiene mucha experiencia académica o tiene mucho conocimiento, necesita poder foguearse con el mundo y experimentar y poder, vamos a decir, trabajar sin ese, por llamarlo de alguna manera, ese riesgo de tener un trabajo más formal y el voluntariado, estos espacios de colaboración, espacios académicos, estos clubes de ciencia, ayudan a que uno pueda hacer, s- Sí, em, en dar valor, ¿verdad? Sin que alguien todavía nos dé nada a cambio y hace que ese fuego de querer alimentar la curiosidad aumente sin esa motivación que finalmente es lo que todos buscamos también en algún punto de nuestra vida, que es el dinero, ¿verdad? Pero primero hay que dar, dar, dar y después uno empieza a recibir también en cuanto a, por ejemplo, dinero o algún tipo de satisfacción más allá del hecho de vivir, ¿verdad? Entonces, me encanta que hayas dicho esto, ¿verdad? De que el voluntariado, bueno, aparte, por ejemplo, de hacer las máscaras en el tema de COVID o estar ayudando en espacios así de clubes de ciencia o haciendo estos, estas ferias itinerantes y mostrando un poco el conocimiento que ella había adquirido en el área académica, ayudó a que otras personas también se acerquen a la ciencia, así como vos lo hiciste. Y bueno, en algún momento también esto empieza a tener retorno y me imagino que esta sería más o menos una segunda etapa que, bueno, te dejo para que nos sigas contando. sí, una de las cosas que yo tuve que aprender como etapa, así como vos decís, lo que siempre a mí me motivaba, lo que yo quería hacer era aprender cosas de cómo se crean, cómo funcionan las cosas. Entonces, ese fue siempre mi motivación. No tanto el tema de dinero. Si bien quería eso, por suerte, o hacía pequeños trabajitos en, qué sé yo, reparando cosas o algo así. Entonces no me faltaba nada, pero tampoco me sobraba, ¿verdad? Pero a lo que voy nomás es que la motivación era aprender de la curiosidad. Y lo que sí, lo que yo puedo destacar nomás es de que como técnico de repente tenemos que marcar bueno, hasta acá vamos a aprender eh, sin tener un retorno y después vamos a aprender y tener un retorno. Y esa es una siguiente etapa también como yo creo como persona que a ese nivel personal yo tuve. Y uno de lo que ayudaron muchísimo fue estar metido en este mundo emprendimientos porque se hablaban de otras cosas. No era solamente crear nomás, sino ciencias. Hablaban de ganancias, hablaban de números, hablaban de partners, de sociedades, hablaban de marketing, publicidad, hablaban de términos que yo nunca había escuchado y que al final del día
por más de que uno haga servicio o va a presentarse para un trabajo o va a tener su propia empresa, uno tiene que saber vender, ¿verdad? Lo que uno sabe hacer. Entonces, son habilidades que si vos no tenés, por más que uno tenga así una formación súper buena, pero si vos no sabes vender tu- tus habilidades, te pueden pagar poquito igual. O sea, no, el hecho que uno sepa mucho no es garantía de que vas a ganar mucha plata. O sea, ese es básicamente lo que yo tuve que aprender. Y así, totalmente cierto. Yo ahora recién ponele que estoy empezando a recibir toda esa de experiencia que gané a años anteriores. Pero ¿cuál es el mayor beneficio? De que ahora yo puedo hablar con seguridad de lo que estoy haciendo y, y decir, esto se va a hacer o no se puede hacer, continuar, ¿verdad? Hablar con seguridad. En cambio, cuando uno comienza demasiado temprano, de repente trabaja con inseguridad o algo así. Entonces, el hecho que uno pueda empezar a trabajar o haciendo voluntariado o ayudando a otras personas, más bien centrándose en la cuestión más personal que en la cuestión monetaria, al final, cuando ya está listo, ya puede pedir lo que realmente se merece, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio que uno puede recibir, ¿verdad? Ese es lo que yo veo y desde mi experiencia lo que puedo decir, ¿verdad? Abdón, ahora contanos, te interrumpí justo cuando estaba contando la segunda parte Sí, de tu historia, así que te dejo continuar. sí. Lo que sí que en 2020 se hace, ¿verdad? Pasa lo de la pandemia, nosotros trabajamos muchísimo en la fabricación. Yo termino de mi ciclo de laboral, vamos a decirle, porque en el Fab Lab yo trabajé hasta 2020, pero en 2022 volví a trabajar, ¿verdad? Pero hubo un periodo desde el 2021 hasta el 2022, yo, bueno, hasta ahora en realidad, estuve trabajando en una empresa que diseña y fabrica bicicletas convencionales y eléctricas, que se llama Rod Bicicleta. Y ahí ese también es otra etapa que me parece súper importante también de que el trabajar en una empresa o en algo propio es un aprendizaje bastante grande y que en corto tiempo uno puede tener altibajos en alegrías o de una y el aprendizaje es súper grande de que te van a salir todo bien las cosas, no es así, de que te van a salir algo bien siempre, de que vas a hacer lo que vos creías que ibas a hacer, no, no, eso no es así. Entonces son aprendizajes que yo tuve que aprender y con el equipo. Entonces, básicamente en este periodo 2021-2022, fue como un súper entrenamiento en lo que es empresas, ¿verdad? Sociedades, importación, exportación, de cómo funciona, de cómo el gobierno te puede ayudar. Y sí, lo que sí me di cuenta de que a pesar de la creencia que se tiene de que el gobierno paraguayo no ayuda a la gente, hay ayuda, sino que hay que ir a buscar. No hay una comunicación, lastimosamente, desde el gobierno correcta como para que pueda mucha más gente aprovechar, ¿verdad? Eh, por suerte nosotros tuvimos la ventaja de poder ser, vamos a decirle, apoyado, conocer a gente correcta que nos guió también para ciertas direcciones, que nos permitió conocer a muchas personas más y nos mostraron muchos instrumentos interesantes, ¿verdad? Lo que sé que esa experiencia para mí también es súper, súper crítica porque me permite pensar así ya con la mente fría por cada idea que aparece, de cómo analizo algo, si es que es como negocio, o si está motivado solamente por o el ego, o si está motivado por alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, me dio esa capacidad también eso. Y después, en 2022, yo vuelvo otra vez en el mundo del Fab Lab, pero ya como instructor del Fab Academy, que fue el curso que yo
me fui a hacer en Perú, ¿verdad? Que fui becado para hacer eso, ¿verdad? 2022, 2023 y 2024 fueron los años que yo fui instructor con otras personas más, ¿verdad? Que otros instructores más paraguayos. Pero lo que sí logramos que en Paraguay se haga por primera vez este curso internacional. Y es muy interesante porque es un curso abierto, abierto en el sentido de toda la información está en internet, tiene todos los cursos grabados y todo eso. Lo que sí es un curso caro, pero vale la pena. La información de qué se hacen, qué ejercicios se hacen, está disponible. Ahí yo aprendí algo súper importante, de que a pesar de haber hecho el FAB Academy, el curso, yo no sabía nada. O sea, cada año yo aumentaba mi experiencia en lo que es fabricación digital y, y esas experiencias fueron lo que básicamente me traen acá, ¿verdad? De poder tener la capacidad de decir, hay probabilidad de que salga bien en cuestiones de fabricación. También me dieron la capacidad de poder decir de cómo poder fabricar ciertas cosas. Entonces, ese también fue una experiencia así súper, súper interesante. Lo loco de todo eso es que el Fab Academy, como es un internacional, tengo contacto con muchísimas personas de diferentes partes del mundo que también hacen el Fab Academy. Entonces, ese es un gran beneficio también de poder intercambiar con gente muy interesante a nivel mundial que está igual de loco que uno. Entonces, encontrar una comunidad de locos creadores es increíble, ¿verdad? Abdón, Y ¿te puedo sí, interrumpir nuevamente ahí? sí. ¿Podrías explicarnos un poquito primero, qué es Fabricación digital nombra a un proceso de fabricación que comienza con la creación de un objeto de forma digital en una computadora y se lo fabrica, o se lo materializa a través de una máquina controlada por computadora? Ese sería como el resumen. Y un ejemplo sería Word sería como el software CAD y la impresora HP de papel sería la impresora o la máquina con cual vos fabricas. Ese es lo más básico que va a hacer. Después está la impresora 3D. Entonces vos tenés tu modelo 3D en 3D en la computadora y luego lo convertís en plástico a través usando una computadora, ¿verdad? Una impresora 3D. O sea, básicamente todo lo que pasa de un modelo de computadora, un software, una aplicación, y lo trasladas a un modelo físico que podría ser en este caso una impresora 3D, podría ser papel, podría Sí. ser cartón, podría ser plástico, un montón de otros materiales físicos. En cuanto a lo físico, ¿podrías mencionar algunas tecnologías aparte de la impresora 3D que son... Sí, eso es algo antes de ahondar un poco en ese mundo. Yo recuerdo que cuando comencé en fabricación digital, lo único que sabía era impresión 3D. Y todo lo que quería, o sea, todos los problemas que yo encontraba quería solucionar con impresión 3D. Después del curso de fabricación digital, ahí yo entendí de que no todo se soluciona con impresión 3D. Toda la variedad de máquinas. Dentro del mundo de fabricación tenemos dos principales ramas. Uno es lo que es fabricación aditiva y luego la fabricación sustractiva. La aditiva significa que yo no tengo nada al comienzo y luego voy añadiendo material para poder obtener el objeto, ¿verdad? En cambio, la subtractiva, yo tengo un bloque de material, le voy tallando o cavando para generar el objeto. Esas son las diferencias de metodología. Después tenés las que son por moldes, donde yo tengo un molde y luego lo cargo, cargo un material que se va a endurecer, abro el molde y ya obtengo el objeto. Entonces, ese es por moldeo. Después tenés otro que es, eh, que puede ser, por ejemplo, un forjado o algo así, donde yo tengo un material y le voy golpeando para poder darle una forma que no necesariamente es tallado, no es necesariamente sustractivo. Y
Pero lo que sí, ahí empieza la ramificación, porque cuando hablamos de impresión 3D, ese es un término más vulgar, por así decirlo, más coloquial sería el término. El término que engloba todas las tecnologías se llama manufactura aditiva. Ese es el término que se utiliza y dentro de ese nomás hay una infinidad de tecnologías. ¿Verdad? Lo más común es lo que es todo el mundo tiene en sus casas, bueno, todo el mundo, aún decir, es la de fabricación, ¿verdad? Por deposición de material fundido, ¿verdad? Básicamente un hilo de material que se derrite y se va encimando capa por capa hasta obtener el objeto. Y ese es lo más común. Pero eh, por deposición de material fundido puede ser también metal, puede ser otro tipo de material inoxidable, aluminio, lo que sea. Después están las de estereolitografía, que son unos recipientes de resina y luego capa por capa se le va iluminando, endureciendo hasta generar el objeto. Este es otro tipo de tecnología que a partir de un material líquido, no un filamento, se genera el 3D. Después hay otros que son a partir de polvo, que capa aglomerantes para que el polvo se endurezca y de esa manera se pueden hacer diferentes tipos de polímeros, como también diferentes metales. Es una cantidad de tecnología. Si vamos a hablar solamente de lo que es manufactura aditiva, vamos a estar horas, porque todo el tiempo se empiezan a Para eso crear. también ya está el curso, ¿verdad? Para eso también ya está el curso. Sí, sí, sí. Pero por lo general se centran en las principales en el curso. En lo que es fabricación digital es mucho más general, pero en lo que es manufactura aditiva ya va a depender de qué es lo que uno quiere fabricar para poder elegir esta máquina yo quiero. Después tenemos otros tipos de herramientas, por ejemplo las CNC, las fresadoras CNC, que básicamente son eh, como las impresoras 3D, pero en vez de derretir plástico, vos tenés una fresadora que es como un taladrito que tiene una herramienta y va gastando, va tallando el objeto, ¿verdad? El material. Después hay otra que se llama router CNC o ruteadora CNC, que en un principio son todo fresadoras. El área de corte es mucho mayor. Por lo general se utilizan para poder hacer, qué sé yo, muebles o objetos de escala mayor. Y después tenemos la otra más popular, es la cortadoras láser, en donde vos tenés un material y vas quemando. Eso también es sustracción, manufactura sustractiva, porque vos vas eliminando material a través de calor. Entonces, otra metodología que se utiliza para poder fabricar. Después existen otras que son plotter de corte, que son como unas impresoras de papel, pero en vez de tinta tiene un cuchillo que van cortando el material que uno quiere, ya sea plástico, sticker, papel, cartulina, cuero, de lo que quieran hacer, ¿verdad? Por lo general son esas las principales, CNC, router, láser, plotter de corte y también impresora 3D. Esos son por lo general, los más básicos. Vienen herramientas mucho más avanzadas. Por ejemplo, hay una máquina que se llama el electroerosionadora, que tiene un hilito y así como isopor, se corta el isopor con el alambre caliente, va cortando el isopor. De la misma manera, corta acero. Entonces, existen así tecnologías súper específicas. Después podemos encontrar cortadoras de chorro de agua, donde puedes cortar titanio, vidrio, lo que sea, cerámicos y demás, goma, pero con una facilidad así increíble. Y así de repente vas a encontrar máquinas que mezclan varias tecnologías, es decir, manufactura aditiva y sustractiva. Entonces, la gente creando cosas súper interesante. Ahí tengo una pregunta. Entiendo de que tu profesión académica, por llamarlo de una manera, en este caso ingeniería electrónica o mecatrónica, está más relacionado a la generación
y utilización de estas máquinas tecnológicas que hacen estos productos y es por ahí un poco tu expertise académico que aporta a la fabricación digital. Pero entiendo también de que hay otros roles muy importantes a la hora de la fabricación digital, que no solamente es la persona que, vamos a decir, construye o maneja la máquina. Sí, es súper cierto ahí lo que mencionas. Mecatrónica tiene como un énfasis también mucho en lo que es manufactura controlada por computadora, ya, o sea, diseño asistido por computadora y otro manufactura controlada por computadora. O sea, los dos son cosas así fuertes que sí o sí traen. La otra cosa que mecatrónica también tiene es el diseño de máquinas, pero diseño en un sentido de funcionalidad, no de estética y funcionalidad en un sentido de cómo el usuario va a interactuar con el producto, sino funcionalidad en el sentido de cómo va a aprenderse eléctricamente o cómo se va a mover tal mecanismo, en ese sentido de funcionalidad, ¿verdad? Eh, entonces, te da ciertas herramientas, te da una base, pero no es garantía, porque al ser súper generalista en la formación, muchas personas que estudian eso de repente eligen una parte de todo el submundo, porque algunos se van a la parte de automatización industrial, porque te permite esto, después a otros se van a la parte de desarrollo de software, te da un submundo, pero en lo que es, por ejemplo, específicamente fabricación digital y, bueno, el Fab Academy en sí te enseña otras cuestiones que como estudiante universitario no te va a dar luego en la vida para poder estudiar todo, que ya serían más cuestiones de cómo vos haces el desarrollo de producto a través de unas metodologías de espiral, en donde de estas son las funcionalidades que quiero dar a mi producto y voy agregando una característica o un feature por vez. Voy repitiendo y repitiendo. Después las cuestiones de documentación. Después se habla mucho sobre seguridad en las máquinas. Después se habla sobre materiales asociados a cada tecnología. Después se habla sobre propiedad intelectual de todas las cosas. Eh, entonces, y lo otro, ¿verdad? Que tampoco están dentro del área de mecatrónica sería la de cómo instalar un Fab Lab, ¿verdad? De qué tengo que hacer y lo otro de enseñar, porque ¿Qué me, no es qué me puedes solamente decir de qué me puedes decir de las personas que diseñan lo que va a construir la máquina? ¿Qué habilidades tiene que tener esa persona que diseña estos productos? la verdad que esa es una pregunta súper, súper buena, porque algo que me toca bastante hacer en estos tiempos es asesorar a diseñadores, incluso diseñadores industriales, a poder ajustar sus diseños para poder fabricar. Explico. El diseño, uno puede diseñar en 3D, pero lo que pasa es que el diseño 3D o 2D tiene que tener un objetivo. Por ejemplo, la gente si hace un diseño 3D ya puede ser por animación, para hacer animaciones, puede ser para hacer renderización, puede ser para hacer lo que sea una película, no importa. Misma cosa, en dos dimensiones, puede ser para hacer un renderizado o puede ser para hacer solamente una demostración o un ejercicio. Entonces, para poder diseñar, para poder fabricar, uno tiene que diseñar pensando en la máquina con la cual va a fabricar. Entonces, se trabaja mucho con lo que es fabricabilidad de un diseño y se trabaja mucho en lo que es diseño orientado a la fabricación. Porque son pequeños conceptos que si nunca viste, no son intuitivos. Qué sé yo, el espesor que tiene que tener el material, tu diseño para poder fabricar con tal herramienta, de que de repente hay geometrías que no se pueden hacer en una máquina
y en otras sí, o de que si querés hacer sí o sí en tal máquina, vos necesitas seccionar el objeto para poder fabricar, o si es que vos necesitas sí o sí tal material, vos no podés usar otra tecnología si no estás obligado a usar otra tecnología. Restricciones son de la máquina, del material y de la aplicación. Entonces, son conceptos que cuando uno diseña para otras aplicaciones, de repente no son intuitivos y cuesta, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia entre un diseñador que uno que O sea, básicamente tenés que tener en cuenta todas las restricciones de las máquinas así al mismo. momento de No, utilizar tu herramienta de diseño para crear tu objeto, tu producto o lo que vaya a construir. así mismo. Abdón, te interrumpí cuando nos estabas explicando qué era un Fab Lab, ¿verdad? Entonces, ¿podrías explicar a la gente qué es un Fab Lab? Un Fab Lab es, o sea, es el término de un laboratorio de fabricación digital. Ese término se crea en el Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, ¿verdad? MIT de Estados Unidos. En Boston se crea. Creador de este concepto y de lo que es el laboratorio y también de la metodología de enseñanza se llama eh, su apellido de profesor Herschenfeld, y él lo primero que hace es crear un laboratorio que se llama Center of Bit and Atoms, que es del Media Lab del MIT, que es parte también de eso, y ellos consiguen fondos para poder hacer un laboratorio así súper grande. Y trajeron todas las máquinas de diferentes tecnologías, de diferentes precisiones, tamaños, todo lo que había de punta. Entonces, ¿qué pasa? Tienen las máquinas, ahora no es más el problema, no tengo laboratorio, sino no tengo gente quien opere en las máquinas el problema. Entonces ellos crearon ahí la metodología de enseñanza y era restringido solamente a estudiantes de la universidad. Y ahí sale la idea de cómo ellos pueden distribuir ese conocimiento y esas habilidades. Entonces ellos deciden crear la Fab Foundation, ¿verdad? Que es una fundación que ayuda a otros espacios a crear sus propios laboratorios, sus propios Fab Labs, para poder dictar también el curso de forma distribuida. Es decir, de Boston se dictan son ciertas clases, pero a nivel local, o sea, cada Fab Lab tiene sus instructores locales que a los estudiantes le ayudan a poder a terminar los trabajos que son semanales, ¿verdad? Para lo que son los cursos. Entonces, el término de Fab Lab hace referencia a todo esto que te menciono y a lo que es un laboratorio de fabricación. Es decir, que su enfoque principal es la de diseñar todo en computadora y fabricarlos con máquinas controladas por computadora. Esa sería la mejor forma de explicar qué es un Fab Lab. ¿Cómo se ve físicamente un Fab Lab? Si es que nos vamos a uno para que los que nos están escuchando entiendan o se puedan imaginar qué es lo que uno encuentra en un Fab Lab tradicionalmente. Bueno, en un Fab Lab puede venir en diferentes tamaños, diferentes presentaciones, por así decirlo, desde lo más pequeño, en donde una persona puede tener un espacio de 4x4 o 2x2 y ahí tiene una impresora 3D, una cortadora láser chiquitita y ese es un Fab Lab, ¿verdad? O puede ser un laboratorio, un móvil, un Fab Lab móvil donde tiene ruedas, donde todas las máquinas son pequeñas y van todas así en módulos, que cada vez que uno va a fabricar, saca la máquina y trabaja y luego vuelve a cargar. También hay casos en donde ya son así dentro de universidades o qué sé yo, otras edificaciones que son mucho más grandes donde ya tienen cabinas para cada máquina. Y después hay algo interesante que se nombra dentro eh, de la, de la red es que vos tenés un mini Fab Lab, vos tenés un Fab Lab y podés tener un super Fab Lab. La diferencia va a estar en la cantidad de máquinas que no puede tener dentro del Fab Lab. O sea,
La cantidad de máquinas que tiene el Fab Lab o la capacidad de producción, de eso va a diferenciar. Después hay casos en donde el Fab Lab móvil era en el río Amazonas, estaba, donde es un barco, o sea, un pequeño barco y ahí está el Fab Lab. Pero a lo que voy nomás es, ser móvil o estático puede tener dos, tres máquinas a 40, pero todos son espacios para trabajar, como mesa de trabajo, herramientas, soldadura, ya sea para metal o para electrónica. Ese es básicamente el de cómo uno podría describir un Fab Lab. Ahora tengo otra pregunta. Siempre me pregunté, ¿hay alguna diferencia entre un makerspace, un hackerspace y un Fab Lab? Si puedes explicarle a la gente estos términos que son, a veces se usan de manera, o sea, se Sí, intercambian, pero a veces significan también cosas distintas. sí. Makerspace es primero, por así decirlo, ¿verdad? Primero en el sentido de que se creó primero el concepto. Para tener una historia nomás, el Makerspace se crea a partir de un movimiento que le dicen movimiento Maker, que comenzó alrededor de los 40, 1940, entre el 1960 por ahí, donde se empezó a industrializar más la producción de los consumibles de las personas. Lo que querían lograr estos activistas era volver a traer esa experiencia de fabricación a las personas. Entonces se crearon estos espacios en donde habían todo tipo de herramientas, manuales, eléctricas, lo que sea, y la gente se iba a crear, no importa, hacía manualidades, costura, soldadura, carpintería, se iban a cocinar. O sea, el objetivo era fabricar, hacer. Por eso lo es maker, por make, de hacer. Entonces los maker spaces se crean para dar este espacio a las personas. Entonces, está asociado a la fabricación, pero no es solamente con computadoras y máquinas controladas por computadoras, sino puede ser cualquier cosa. O yo puedo crear mi propia herramienta y con ese fabrico otro objeto. O sea, el objetivo es crear nomás. Después, lo que es un hackerspace también es un espacio donde puede haber impresora 3D, láser, lo que sea, pero está mucho más enfocado a electrónica, por así decirlo, mucho más fuerte en eso, en donde la gente abre cosas, destruye, hackea, le pone cosas, qué sé yo, fabrican drones, que está mucho más ligado a lo que es fabricación de electrónica. Y FabLab en sí se crea con el profe Herschenfeld y todo el concepto que trae encima, ¿verdad? Si bien en todos los espacios, cosas se fabrican, por lo general la diferenciación está en estas sutilezas de que el makerspace uno puede hacer lo que sea. En el Fab Lab por lo general está dominado en donde todo es fabricación digital y el hackerspace hackear, vamos a decirle, cosas electrónicas. Y después hay otro cuarto que serían los biohacking space, que ya es más orientado a biología molecular, donde la gente, para contarte uno que siempre me fascina, era una persona que era intolerante a la lactosa. Entonces, ¿qué pasa? Él agarra sus bacterias del estómago, le infecta con un virus, con un gen modificado, para que puedan tener la capacidad de descomponer la lactosa, y él toma eso para poder dejar de ser intolerante a la lactosa. Y todo eso hace de forma local. Entonces, existen muy buenos. Buenísimo, Dom. Ahora te hago una última pregunta. ¿Quiénes son el tipo de personas que utilizan estos Fab? Vamos otra vez a los Fab Labs. ¿Quiénes son este tipo de personas que utilizan los Fab Labs y cómo está relacionado eso a lo que sería emprendimientos o nuevos negocios? Fab Labs son utilizados por las universidades para poder enseñar por cuestiones así de, qué sé yo, de materias, puede ser de colegios también lo mismo,
Después para hacer proyectos, de repente son maquetas que uno hace. Después también para hacer investigaciones se usa bastante. Todo lo que es académico es mucho más común. Después está la parte ya más con enfoque externo, ¿verdad? Que sería para la fabricación de repuestos o de máquinas especializadas para empresas, ya sea industria o otro tipo de empresa. Después están los emprendedores. Los emprendedores, por lo general, cuando son dos tipos cuando es emprendedores. Uno, cuando tienen un producto y quieren meter una innovación tecnológica dentro de su metodología de fabricación de su producto. Entonces puedo utilizar el Fab Lab para poder crear ese cambio nuevo, ese valor agregado para continuar haciéndolo y mejor o para hacer el famoso MVP, ¿verdad? El producto mínimo viable. Es también porque el Fab Lab está caracterizado por lo que es prototipado rápido, para hacer prototipos rápidos de diferentes productos que como emprendedor sirve muchísimo porque uno puede hacer un prototipo y ya testear si es que va a ser vendible o no y ya descartar si es que no es el caso, ¿verdad? Entonces, esos son los principales que gente que usan, ¿verdad? Porque incluso está ahí en parques industriales, Fab Labs, y solamente trabajan con las industrias. No, no es que hacen enseñanza o algo así, otros solamente en universidades. Después están Fab Labs que están orientados con estas incubadoras. De hecho, que hace poco encontré uno que es incubadora pero es de hardware. O sea, básicamente no es solamente de tu negocio, sino es de tu producto. O sea, vos entras dentro del Fab Lab, capaz no le llama así, ¿verdad? Le llama de otra manera, pero en el fondo es un espacio de fabricación en donde le ayuda a crear ese producto que uno está buscando. Entonces son los principales. Para ir cerrando un poquito ya este episodio, que nos explique un poquito este concepto de producto mínimo viable y cómo esto, creo yo, agarra y revoluciona la manera de construir productos físicos. Y el producto mínimo viable básicamente es como una maqueta en alta definición de lo que uno quiere fabricar para poder vender. Y la fabricación digital y más todavía sumarle a todas estas empresas internacionales que fabrican módulos de electrónica, sensores, que te permiten conectar rápido algo y ya uno puede tener sensores, actuadores así rápidos. El Fab Lab lo que hace es esa integración con la carcasa de darle una estética mucho más pulcra, con una terminación de lo que antes se hacía con, qué sé yo, tijeras, cartón, o mandabas a hacer con una persona a mano. Ahora vos podés hacerlo totalmente el diseño con la fabricación digital y poder fabricarlo rápidamente. De hecho, que en China tienen esa capacidad, pero exponencial, porque tienen todo rápido las cosas. Misma cosa en Estados Unidos también está caracterizado por eso, velocidad, ¿verdad? La verdad es que en China existen eh, tecnologías que, que son súper únicas. De repente ellos combinan cosas rápido, de repente algunos son basura, pero otros sí son súper... mira un poco, está interesante este concepto de mezclar este sensor con este sensor. Y eso es lo que ellos hacen, producen muchos productos, iteran demasiado rápido, entonces existe ese espacio para poder hacer. Pero a nivel Paraguay, por así decirlo, más bien es de repente para poder bocetar ciertas cosas. Por lo menos hasta donde yo vi, una mitad es hacer el boceto, ya sea funcional o no, pero que tenga una, vamos a decirle, visiblemente, estéticamente es muy bueno. Y después están los otros que utilizan esta máquina de fabricación digital para hacer sus propios productos. Por ejemplo, láser para cortar cuero, para hacer pequeños zapatos y demás cosas, o billeteras o algo así. A esas cosas
la fabricación digital es una locura, ¿verdad? De cómo acelera. ¿Cómo hace la gente para acercarse al mundo de Fab Lab y dónde también te pueden encontrar para saber si es que tienen algún tipo de pregunta y que te puedan hacer más preguntas luego de este podcast? Acá en Paraguay está el Fab Lab de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte. Y es un espacio abierto, ellos tienen Open Days, de hecho que pueden solicitar visitar también de todas las personas que quieran ver, como es público, entonces está abierto. Y en mi caso, yo ahora estoy empezando a producir ciertos textos relacionados a lo que es FabLab y fabricación digital y en LinkedIn estoy publicando. Entonces, si quieren saber un poquito más sobre qué es lo que estoy haciendo, entonces LinkedIn sería la mejor forma de contactarme y ver un poco de todas las cosas que van apareciendo, ¿verdad? Por darte una idea de algo que publiqué la vez pasada, es del impacto de fabricación digital en la educación en el mundo dominado de las inteligencias artificiales generativas, ¿verdad? Entonces, de cómo uno puede beneficiarse del hacer y aprender del error para contrarrestar este mundo donde se genera la información así espontáneamente. Muchísimas gracias, Abdón, por acompañarnos en este capítulo de podcast. Le pedimos a la gente que se pueda suscribir al podcast. Estamos en Spotify, YouTube, para que, bueno, puedan escucharte a vos y a otras personas súper interesantes que vamos a estar invitando en los próximos episodios. Así que gracias, Abdón, por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por la invitación y espero que disfruten.